Hacia finales de 1800 existió un personaje llamado Nikola Tesla. Uno de sus grandes sueños era que la energía eléctrica llegara hasta nuestras casas de manera inalámbrica. Es decir, que prácticamente tuviéramos alguno de estos dispositivos, como por ejemplo un foco, y pudiera encenderse sin necesidad de estarlo conectando, algo que nosotros ahora conocemos como energía inalámbrica. Como se puede apreciar aquí, esto lo podemos lograr simplemente si tenemos un foco. El aparato que ideó Nikola Tesla para lograr eso fue lo que conocemos como bobina de Tesla, que prácticamente consiste en este aparato que consta de dos bobinas. Básicamente esas dos bobinas, a través de una serie de pasos, tienen como objetivo acumular una gran cantidad de carga en esta esferita que está en la parte de arriba de aquí. Toda esta carga corre a lo largo de un solenoide, se acumula esta carga y eso logra generar un campo eléctrico muy intenso. Además, esta acumulación de carga eléctrica también genera un lugar con una energía potencial eléctrica muy grande o un potencial eléctrico muy grande. Cuando nosotros encendemos este aparato, notaremos que no sucede absolutamente nada, y eso es porque las cargas eléctricas se están acumulando, tenemos un campo eléctrico que no podemos ver. Sin embargo, si nosotros colocamos algún tipo de aparato u objeto que represente una zona de menor energía potencial o de menor potencial eléctrico, podremos brindarle un lugar para que estas cargas puedan irse libremente. Como podemos observar, se va a crear una pequeña chispa eléctrica, que son todas esas cargas que están saltando de un lugar de mayor potencial eléctrico a un lugar de menor potencial eléctrico. Básicamente, esto es lo que conocemos como un pararrayos. Su función es que cuando en las nubes, cuando va a haber una tormenta y se acumula mucha carga eléctrica, esta carga eléctrica, al querer buscar un lugar de menor potencial eléctrico, en vez de caer en un edificio o en un árbol, mejor busque una mejor ruta como un pararrayos que prácticamente está conectado a la tierra, a donde esas cargas pueden ir libremente sin causar ningún tipo de daño. Si bien en este lugar se están acumulando muchísimas cargas y hay un alto voltaje, este alto voltaje en este caso, en este aparato, no representa ningún riesgo o ningún problema. Incluso yo podría acercar mi mano para que la chispa brincara o bien tocar el aparato. Y esto es porque ahora lo que estoy haciendo es que las cargas, en lugar de acumularse solamente en esta esferita, también se acumulen en todo mi cuerpo. Al despegar mi cuerpo, una pequeña chispa es capaz de saltar. Si bien hay una diferencia de potencial muy grande que se está generando, la corriente eléctrica que está circulando aquí es extremadamente pequeña como para ocasionarme algún tipo de daño. Como mencionamos, aquí se está generando un campo eléctrico muy grande y muy intenso. Ese campo eléctrico puede servir para ionizar los gases que se encuentran dentro de estos focos que nosotros conocemos como ahorradores o de halógeno. Como podrán observar, este foco se enciende gracias a que ese campo eléctrico ioniza el gas que tenemos nosotros aquí dentro y este se ilumina. Prácticamente cualquiera de estos focos que nosotros conozcamos que funcionan a partir de un gas se van a encender sin necesidad de que nosotros tengamos que conectarlo. También puede funcionar estos aparatos para mostrar cómo es la naturaleza de lo que conocemos como focos de filamento. Aquí tengo dos focos, uno de auto y uno de casa normal. Estos focos funcionan con un filamento de tungsteno y dentro tienen un gas que es argón, porque si este foco estuviera al vacío simplemente se rompería. Si yo acerco este foco a la bobina, tal vez puedan alcanzar a observar que se forma una especie de rayitos en su interior. Si yo coloco este foco encima sin necesidad de conectarlo y pudiéramos observar lo que está sucediendo aquí dentro, veríamos que lo que está ocurriendo es que están saliendo una serie de rayitos. Eso es porque este gas también se está ionizando y está buscando lugares de menor potencial eléctrico, que en este caso lo representa mi mano. Podríamos cambiarlo y utilizar
otro foco. Lo interesante de esto es que en realidad este foco, que es con un filamento, no enciende en su forma normal como nosotros lo conocemos, pero los focos ahorradores sí lo hacen. Sería interesante preguntarnos por qué estos focos prenden de manera distinta cuando yo los acerco a la bobina, o cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos para que ocurra este fenómeno. También podemos prender pequeños foquitos LED, por ejemplo, que es algo bastante interesante que nosotros podemos observar con este aparato. Este aparato también lo podemos encontrar en un tipo de juguete o lámpara de ornamento muy interesante que conocemos como bola de plasma. Esta bola de plasma prácticamente es una bobina de Tesla. La única diferencia es que está cubierta por una coraza de vidrio y en su interior esta bola va a tener una mezcla de gases entre neón, argón y xenón. Entonces lo que va a pasar aquí es que dentro va a haber un lugar donde se van a acumular esas cargas eléctricas, se va a generar un campo eléctrico muy intenso y todo este gas se va a comenzar a ionizar. De nueva cuenta, si yo acerco mi mano, voy a poder mostrar o tener una zona con potenciales eléctricos o energía potencial eléctrica mucho más bajo, y eso hará que estos pequeños rayitos quieran irse directamente hacia mi mano. Cuando yo quito la mano, vemos que estos rayos van a estar errantes porque prácticamente cualquier zona de este vidrio va a representar una zona de menor potencial, aunque este vidrio sea un aislante. Algo que vamos a poder notar es que en el caso de esta bola de plasma ya no vamos a poder tener este clásico rayito que teníamos con la otra bobina, y eso es porque no estamos teniendo un acercamiento muy grande a la zona donde se acumulan estas cargas eléctricas. Sin embargo, podemos hacer un experimento bastante interesante que solamente necesita un trozo de aluminio. Si nosotros colocamos este trozo de aluminio en la parte superior de la bola de plasma y acercamos un objeto muy delgado como por ejemplo una aguja o un clip y acercamos, vamos a poder notar que en esta ocasión sí vamos a poder tener un pequeño rayito que va a empezar a saltar del papel aluminio hacia la punta que nosotros acerquemos, que es de metal. Esto es bastante interesante y sería bueno preguntarnos de dónde proviene este rayito, si en realidad toda la carga se está acumulando dentro de la bola de plasma, para que nosotros notemos cuál es el poderío de esta chispa que está brincando. Podemos acercar un trozo de papel hacia esta chispa. Esta que podemos encender. De esta forma, nosotros podemos generar fuego, por ejemplo, a partir de una chispa que puede brincar directamente de este aparato. Así que si en algún momento ustedes se encuentran en algún bosque y no tienen cerillos, encendedor o madera para encender una fogata, lo único que necesitan es una bola de plasma, un aluminio, un pedazo de papel y un pequeño alfiler o aguja. Como ya podrán haberse dado cuenta o podrán imaginar, pues parece ser que este sueño de Tesla no se pudo llevar a cabo, y eso lo podemos notar porque en nuestras instalaciones eléctricas, cuando queremos encender nuestros focos, aparatos eléctricos y demás, siempre tenemos que utilizar cables para poder conectar. La pregunta entonces sería, ¿por qué el sueño de Tesla no se pudo llevar a cabo para que nosotros pudiéramos tener energía inalámbrica en nuestras casas? Sería bueno que tú investigaras un poco más acerca de la vida de Nikola Tesla y cuáles son los factores que intervienen para poder llevar a cabo en la vida real este tipo de situaciones o de fenómenos para que nos pudiera llegar la energía eléctrica. Entonces te invito a que investigues un poquito más sobre la historia de este gran científico e ingeniero que fue Nikola Tesla.